Hola amigos de Kyle, los saluda como cada semana Raúl Armenta. En esta ocasión tenemos una entrevista con el autor español Mario Escobar, que está presentando su novela La bibliotecaria de San Malo, y pues vamos con la entrevista. Muy bien, pues antes que nada, ¿qué nos puedes contar de La bibliotecaria de Saint Malo? Bueno, es un libro para mí muy especial porque surge de un lector, ¿no? A veces cuando vas a las ferias, precisamente, ¿no? Como he estado en la feria de Guadalajara y en otras ferias, pues conoces a los lectores, a los que están al otro lado de las páginas del libro, ¿no? Porque la escritura es algo muy solitario. Yo lo hago aquí normalmente en este sitio que mi mujer llama la cueva, ¿no? Rodeado de libros. Y luego, pues de repente te expones a los lectores. Y estando en la feria, bueno, el día del libro, mejor dicho, en la ciudad de Zaragoza, que allí se llama San Jorge, igual que se llama San Jordi en Cataluña, pues una lectora se acercó a mí y mientras le estaba dedicando un libro, me empezó a contar pues cómo mis libros le habían ayudado a superar una enfermedad, que a poco de casarse había caído enferma, luego había caído su marido y que él había fallecido y que esto le había trastornado mucho. De hecho, venía con su madre, era una mujer joven, pero que los libros le habían llenado de consuelo, ¿no? Entonces, como un año y pico después, estando pues recorriendo toda la Bretaña y luego fuimos también a Normandía, cuando llegué a San Malo, me acuerdo que subimos a la muralla, que es de lo poco que se conserva de la ciudad realmente, porque el resto fue bombardeado, y caminando le dije, por ahí le dije a mi mujer, aquí hay una novela, ¿no? Aquí hay una historia que contar. Y entonces me acordé de la historia de esta escritora de Zaragoza y cómo ella había sufrido y pensé, bueno, si cojo esta historia real que le sucedió a ella, pero la sitúo en la Segunda Guerra Mundial, en una bibliotecaria que está pues buscando la manera de salvar sus libros, pues va a ser una historia increíble, ¿no? Y así surge un poco toda esta historia de San Malo. Claro. ¿Cómo fue el proceso de investigación para situar la historia en Saint Malo? Pues pasó un poco al revés de lo normal. Lo normal es que yo ya tenga la idea y vaya a visitar el sitio y busque los archivos, pero aquí fue un poco al revés, ¿no? Fue la ciudad la que me enamoró, me encantó, me entusiasmó y después cuando regresé a Madrid es cuando empecé a investigar sobre todo la persecución de los libros en la Francia ocupada. Sabía un poco más de lo que había pasado en Alemania, ¿no? Sobre todo la quema de libros del año 33, que es muy conocida, aunque fue un acto simbólico en el fondo, ¿no? Como en ciudades como Múnich y Berlín, en la plaza de la ópera, cerca de la Universidad de Berlín, pues reúnen pues todos los libros, porque había habido un asalto supuestamente espontáneo a la biblioteca de un centro de sexología que había en Berlín. Habían cogido todos sus libros, y los habían quemado y pues los nazis habían visto que esto había creado un gran efecto visual de cómo sus disidentes tenían que tenerles miedo y decidieron hacerlo a nivel nacional, ¿no? Pero aparte de estos actos más simbólicos, ¿no? Impresionantes, ¿no? De la quema de libros, ellos empezaron a censurar primero a los editores, bueno, naturalmente a la prensa, enseguida cerraron todos los periódicos que les eran contrarios, después incluso la de los partidos conservadores que les habían ayudado a llegar al poder, ¿no? Porque Hitler llega al poder con el apoyo de los partidos democristianos del momento, católicos y protestantes y conservadores en general, y luego les cierra todos sus periódicos, pero luego ya fue directamente a por los libros, ¿no? A por la literatura y a por los ensayos. Prohibió todos los libros pues, de disidentes políticos, libros marxistas, socialistas, luego todos los libros naturalmente escritos por judíos, aunque su temática no tuviera nada que ver con el judaísmo, y hizo una lista. Y de ahí, pues hizo lo mismo con Francia, ¿no? Entonces estuve investigando pues todo esto de la lista Otto, que fue la que van a implementar ahí en Francia con la ocupación, cómo fue el expolio cultural que sufrió Francia, igual que lo sufrió Polonia y otros países ocupados, pero Francia especialmente porque era, claro, la cuna de la cultura. Toda la generación perdida, desde Hemingway, John Dos Pasos, los grandes pintores, impresionistas y de otras escuelas, pues tenían en París y en Francia el centro de su arte, ¿no? Posiblemente París hasta la llegada de los nazis era el centro cultural del mundo, igual que Viena durante mucho tiempo fue el centro intelectual, ¿no? Entonces, pues recabando toda esa información para poder documentar la novela. Claro. Y se habla mucho del efecto de los nazis bueno, obviamente en Alemania, en Austria, en Polonia, pero ¿cuál fue el efecto de los nazis en Francia? Pues es curioso, ¿no? Porque Francia al principio recibió una invasión suave, ¿no?
Sabemos que pues, Francia capitula al final, no se llega a ocupar todo el territorio, se divide entre la Francia libre y la Francia ocupada, aunque la libre no era tan libre, ¿no? Porque estaba el régimen de Vichy, que era tan autoritario casi como la parte ocupada por los nazis, pero sí es cierto que Hitler da orden de que no puede haber abusos contra la población, como había pasado en Polonia, ¿no? Asaltos, violaciones, robos sistemáticos, porque no puede dejar un ejército grande en Francia. A poco de la invasión de Francia, vuelve sus ojos como pierde la batalla de Inglaterra, su aviación no logra dominar el cielo inglés y británico, entonces decide pues, enfocar sus ojos a su antiguo aliado, que era la Unión Soviética. No olvidemos que se une con la Unión Soviética para invadir Polonia. El acuerdo Molotov pues es un acuerdo en el que Hitler y Stalin se dividen Polonia y hay un pacto de no agresión. De la noche a la mañana y sin previo aviso, como solía hacer Hitler, pues ataca Rusia, entonces necesitaba que Francia estuviera tranquila. De hecho, para la mayoría de los nazis, Francia era como el destino idílico, ¿no? Junto a Holanda y Bélgica posiblemente, porque eran países muy tranquilos donde casi hasta el final de la guerra, ya el año 44 y casi 45, la resistencia fue mínima, ¿no? Entonces, esa ley de un poco, en vez de mano de hierro, ¿no? Con guante de seda, podríamos decir, pues hizo que todo estuviera calmado. Pero aún así, claro, todos aquellos que estaban en contra del régimen fueron perseguidos enseguida y sobre todo los judíos a partir del año 42, principalmente los judíos extranjeros, ¿no? Que habían huido previamente de Alemania, de Austria, cuando fueron invadidas por Hitler y llegó allí al poder, pues empezaron a ser también perseguidos y encerrados en campos de concentración franceses, ¿no? El régimen de Vichy también tuvo sus campos en el sur de Francia, entonces al principio, ya digo, fue más suave y luego ya a partir del año 42 y ya más aún en el 43 empiezan a pedir mano de obra para las fábricas nazis que se están quedando sin hombre porque los están exterminando en el frente ruso y luego incluso pues se empieza a expoliarse al país entero, ¿no? Llevarse alimentos y todo tipo de recursos para la maquinaria nazi, lo que va a hacer que el año 44 y ya el 45 sean años de hambruna, de dificultades en Francia, pero siempre hubo esa intención de confraternizar, perdón, con los franceses, a pesar de que los odiaban especialmente, ¿no? Dentro de sus enemigos, posiblemente el pueblo más odiado después de los polacos eran los franceses. Y en el punto cultural, ¿cuáles fueron los efectos de la invasión alemana en Francia? Bueno, culturalmente Francia quedó devastada. Todos sus intelectuales huyeron, algunos se refugiaron primero en Vichy, incluso en Marsella, porque Marsella era un puerto natural para ir a África o incluso a América, huyendo de la persecución nazi si se extendía, como luego pasó, a la Francia libre. De hecho, ahí había un tal número de intelectuales que hubo una misión por parte de los Estados Unidos que enviaron un enviado especial, llamaba la Lista Negra, en la que habían apuntado a todos los intelectuales que había que sacar de Europa. No eran solo franceses, muchos, no olvidemos que Francia, como decíamos antes, era la cuna de la cultura europea. Había intelectuales rusos que habían venido del estalinismo, había intelectuales franceses que estaban huyendo desde París hasta allí, había intelectuales de Polonia, de otros países, ¿no? De la misma Austria, de la misma Alemania, y todos estos necesitaban ser evacuados. Una de las primeras medidas que hizo el nazismo fue hacer esta lista Otto, bueno, primero hubo una lista anterior que usaba la Wehrmacht, el ejército alemán, para requisar algunos tipos de libros, era mucho más pequeña, y curiosamente entre los libros que requisaban estaba Mi lucha de Adolf Hitler. ¿Por qué censuraron un libro tan nazi, ¿no? Como era el propio libro de Hitler? Porque en él se explicaba la intención de Hitler sobre Francia. Entonces, para que los franceses ignoraran pues estos planes, se prohibió este libro. Luego, el embajador en París, Otto, que además era un intelectual también, un hombre que se había formado, tiene una gran formación francófona, que era un gran amante de la propia literatura francesa, fue el que hace esta lista, Otto, la primera, porque hubo como tres, y en ella va a incluir a no solo los autores extranjeros que ya tenían los nazis, sino a todos los autores judío-franceses o que eran de izquierdas o cualquier ideología que no encajara con el nazismo, como el pacifismo y otra serie de ideologías. ¿Cómo lo va a hacer? Va a obligar al Consejo de Editores franceses que hagan ellos la lista para decir que es algo francés y no es una imposición alemana. Entonces fueron los propios editores los que se autocensuraron
ya no solo para no publicar estos libros, sino también para destruirlos. Hay cálculos de que hasta posiblemente 700.000, 800.000 libros fueron quemados, ya cogidos de las editoriales o de las librerías directamente. Y luego lo siguiente que se hizo fue el expolio de las bibliotecas. Las bibliotecas francesas naturalmente estaban llenas de manuscritos, de incunables, de textos valiosísimos medievales y de otras épocas de la historia, y fueron en muchos casos robados, llevados a París, igual que pasó con los cuadros, con otras obras de arte, ¿no? El Louvre fue diezmado, se llevaron muchísimas de sus obras, y cuando acaba la guerra se encuentra incluso un almacén muy cerca del Louvre, con muchísimas otras que iban a ser embarcadas, llevadas en trenes, en avión, en barcos, de diferentes maneras hacia Alemania, pero que no pudieron ser expoliadas. Algunas de estas obras se encontraron al final de la guerra en cuevas que había en Austria y en otras partes de Alemania, donde Goering y otros líderes nazis estaban acumulando estas obras de arte, algunas para su propio disfrute, otras para venderlas más adelante, incluso para asegurarse un futuro después del nazismo, cuando ya intuían que Alemania estaba a punto de perder la guerra. Claro. Oye, ¿en qué posición estamos, bueno, los escritores y los editores en la autocensura justo a casi 80 años de todo esto? Bueno, ahora vivimos un momento muy oscuro, pienso yo, ¿no? Yo que me crié en los 80 y 90, además España en ese momento era un momento de apertura increíble, la movida madrileña, cada uno podía hacer con su vida lo que quisiera, ¿no? No había unos límites, cada uno se ocupaba de sus asuntos, ¿no? Eh, contrasta mucho con lo que pasa ahora, ¿no? Hay películas que se hicieron en los 70, 80, 60, incluso finales de los 60 o en los 90, que ahora estarían prohibidas, ¿no? Y yo creo que esta, como bien decías tú, no solo está la censura, que supuestamente no existe en muchos de los países como España, México y otros muchos países, pero sí la autocensura, ¿no? No tocar ciertos temas, no hablar de ciertos personajes, ser muy cauteloso como cuentas las cosas. Yo hasta ahora no me he encontrado con mis editoriales con ningún tipo de censura, ¿no? Pero la verdad es que sí se nota cada vez más presión en ese sentido, ¿no? Creo que uno de los problemas fundamentales es la posmodernidad, ¿no? Yo cuando empezó la posmodernidad, bueno, que es un movimiento filosófico que nace en los años 50 y luego se va extendiendo en los años 60, que es una respuesta, ¿no?, a la modernidad y a cómo la supuesta razón ha llevado a dos guerras mundiales, a la Guerra Fría y a todo lo que sucedió. Tiene una parte buena, ¿no? Que quita los absolutos, ¿no? Que no hay una imposición por parte de un grupo de lo que es la verdad absoluta, ¿no? Y que todos tienen que someterse a esa verdad. Pero también arrasa con cualquier cosa sobre la que sustentar cualquier tipo de ética o moral, ¿no? Albert Camus, que no era precisamente un hombre conservador, ya en la etapa final de su vida, en sus últimos artículos, cartas, habla que tal vez al habernos acercado demasiado al nichismo, a algunas de las filosofías que habían sido las reinas del siglo XIX y que han influido tantos en el siglo XX, habíamos quitado la base sobre la que se sustentaba la cultura, ¿no? Que es pues una orientación sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, ¿no? Yo siempre digo que la moral es necesaria, pero cuando uno se la aplica a sí mismo, ¿no? Normalmente queremos aplicar nuestra moral a los demás, es decir, tú no puedes hacer esto, no puedes. La moral es una regla que uno se impone a sí mismo, ¿no?, de comportamiento. Y la ética es cómo aplicas esa moral en la vida civil, ¿no?, en las personas que te rodean. Cuando decimos que no hay moral, siempre mentimos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos una serie de reglas que respetamos, aunque en cierto sentido nos saltemos. Lo malo es cuando esa moral, incluso sin llamarla moral, que le intentan imponer, ¿no? En muchas épocas de la historia, pues ha sido la Iglesia, o ha sido un partido político, o ha sido un movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que estamos llamados a entendernos, a respetarnos y a volver a recuperar la palabra tolerancia. Incluso respeto, que es mejor que tolerancia. La tolerancia siempre parece que hay un sentido de superioridad. Bueno, te tolero, aunque no piense lo que tú. Yo creo que es el respeto lo más importante, ¿no? Si somos capaces de respetarnos entre todos y también de reírnos de nosotros mismos, ¿no? La gente se escandaliza enseguida, ¿no? Cuando hay una broma, un chiste, ¿no? Yo, por ejemplo, que me considero una persona cristiana, no me importa que haya bromas o chistes de gente que no cree en mis mismas creencias, porque creo en la libertad de expresión. Pero creo que debería hacerse en todos los sentidos, ¿no? El humor ha sido durante siglos la manera de sacar toda esa presión social que hay, ¿no? El carnaval
se inventó para eso, ¿no? Para poder durante un tiempo, en situaciones muy reprimidas como eran las del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, incluso las medievales, liberarse, ¿no?, de todos esos tabúes, ¿no? Y se metían con la monarquía, con la iglesia, con la falsa moral y con un montón de cosas, ¿no? Y creo que eso se está perdiendo, ¿no? Lo políticamente correcto nos está invadiendo a todos. Es uno de esos virus masivos que llegan desde los Estados Unidos, desde donde salen muchas cosas buenas, pero también muchísimas malas, y esa, que al final es una doble moral, ¿no? Porque creo que muchos de cara al público dicen una cosa y luego actúan de otra detrás del público. Claro. Oye, Mario, ¿y cuál crees que es el papel del amor y de la literatura y sobre todo del amor a la literatura para erradicar todo esto y para sobrevivir o sobresalir en una guerra o en un medio como el que vivimos actualmente? Bueno, a mí lo que más me impresiona hace poco leí un discurso de Milán Kundera cuando le invitaron a Jerusalén a dar un discurso sobre la paz. Milán Kundera había vivido en Praga, en esa Praga obligada a ser comunista en cierto sentido, ¿no? Estalinista, porque en mayo del 68 habían intentado liberarse o por lo menos hacer un régimen un poco más abierto y no lo habían conseguido. Y sus libros en los años 70 y 80 impactaron mucho a Occidente, ¿no? La insoportable levedad del ser y otros muchos, ¿no? Y decía en un discurso que curiosamente solo la literatura es la única capaz de plantarle cara al Estado y a lo políticamente correcto, ¿no? Me gustaba cuando leí el artículo porque decía que la locura de la literatura era permitida, ¿no? Me acordaba de Erasmo de Rotterdam, su Elogio a la locura, donde usa las palabras de un loco para criticar la sociedad de su tiempo, ¿no? Y a veces lo bueno que tiene la literatura es que algunos no se la toman en serio. El poder a veces no se la toma en serio, pero es una gran transformadora de la forma de pensar de la gente, de la filosofía de la gente, ¿no? Hace un año sacaba el libro de Beecher Stone, El color del corazón, que habla sobre el libro de la cabaña del tío Tom, ¿no?, que impactó mucho a la sociedad norteamericana justo antes de la guerra civil. Y aunque luego ha sido muy criticado porque decían que estaba lleno de estereotipos y que era muy mala literatura, pero lo cierto es que convenció y llegó a miles de personas que entendieron que la esclavitud era algo insostenible, ¿no?, y que tenía que desaparecer. Y no solo ese, ¿no? Vemos cómo Rousseau o Voltaire usaron la novela, ¿no?, el Cándido, para transmitir su filosofía, ¿no?, en la época de la Ilustración, o cómo posteriormente Dostoyevsky y otros grandes escritores del 19 usaron sus métodos realistas para meter psicoanálisis y otras cosas que empezaban a repuntar, a ser muy importantes en su época, ¿no? Naturalmente la novela siempre ha tenido un gran impacto en la sociedad y creo que además la novela, como bien decías, unida a los sentimientos, ¿no? A veces también en el mundo intelectual se critica los sentimientos, se piensa que las personas sentimentales son personas débiles, que no usan la razón, y creo en cambio que hay una gran liberación en esa expresión de sentimientos, en esa capacidad que tenemos los seres humanos de expresar emociones, ¿no? Y yo siempre digo que a veces mucha gente quiere convencer a los demás disparando muy arriba, ¿no?, aquí a la cabeza, y yo creo que cuando realmente cambias el comportamiento de las personas es disparando al corazón, porque estás haciendo que empaticen, que de repente se encuentren con un espejo que les muestra tal y como son y cómo es el otro, ¿no?, al que se odia, ¿no? El racismo, la xenofobia, pues cualquier odio a otro por ser diferente, está lleno normalmente más que de odio, de miedo, miedo al diferente, a cómo es el estilo de vida de esa persona. En cambio, yo creo que la novela es capaz de que nos metamos, ¿no?, en las salas privadas de otras personas muy distintas a nosotros y les entendamos. Podemos no compartir su estilo de vida, su forma de hacer las cosas, su manera de entender el mundo, pero en cambio podemos empatizar con ellos, ¿no? Darnos cuenta de que, como nosotros, tienen buenos días, malos días, momentos difíciles, situaciones complejas, ¿no?, y que también sufren como los demás. Entonces yo creo que la novela tiene ese poder y esa capacidad que no tiene el ensayo porque solo apunta a la cabeza y no al corazón. Claro. Oye, ¿estás trabajando en otro libro actualmente? Bueno, siempre tengo los dedos metidos en el teclado y la cabeza con varios proyectos. Ahora estoy metido también en una historia de la Segunda Guerra Mundial. Últimamente he escrito mucho sobre esta temática y estoy haciendo ya más en formato digital una serie de novelas policíacas, ¿no? Entre novela histórica y novela histórica me gusta meterme a hacer alguna novela policíaca
porque como son muy rápidas, tienes que estar pues metiendo enigmas, suspense, me relajan la mente y siempre disfruto mucho con ellas, ¿no? Pero también estoy investigando algunos temas sobre los Gulag y todo lo que pasó en los años 40 y 50 en la Unión Soviética, ¿no? Que creo que ha habido muy pocas novelas sobre la represión que hizo Stalin, ¿no? Que fue otro de los grandes dictadores. El siglo XX se caracterizó por los grandes dictadores, ¿no? Estuvo pues Adolf Hitler, del que hemos hablado, pero también Benito Mussolini, naturalmente, pues luego Mao Zedong en China, pero también otro de los grandes, por desgracia, fue Stalin, que desplazó pueblos enteros, hizo grandes masacres y creo que en cambio la literatura ha tocado poco esta temática, ¿no? Entonces estoy investigando una de sus ideas locas que hizo que todo un colectivo en su país o en su imperio, ¿no? Porque era un conjunto de países, la Unión Soviética, pues fueran perseguidos, ¿no? Como la voz de un dictador pues podía desatar una persecución así. Y ahora me da miedo, ¿no? Porque el gran dictador que nos dirige todo un poco es Internet, ¿no? No sé si un grupo unido, ¿no? Empieza a descalificar a otro grupo y empieza a sembrar el odio, buscar un chivo expiatorio, ¿no? Para los problemas que ahora además nos azotan más que nunca por toda esta pandemia, no solo en América, sino en toda Europa, en Asia, en África. Y es muy fácil manipular a la gente, ¿no? Sus sentimientos también. Por eso la literatura tiene que ser esa vacuna que nos salve a todos del odio y de la discriminación, del desprecio al diferente. Muy bien, Mario. Pues no sé si hay algo más que quieras agregar antes de finalizar. Bueno, que es un gusto pues estar hablando con todos los lectores en México. Es un país que tengo especial cariño. Tengo muchas ganas de volver y de reencontrarme con ellos y de contar nuevas historias, ¿no? Creo que los escritores no somos nada ni nadie sin los lectores que hay detrás, ¿no? El milagro se produce cuando alguien abre un libro y esas letras que tú has puesto empiezan a hacerse vivas en la mente y en el corazón de las personas que leen. Muy bien, Mario. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Pues un abrazo, gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias a Mario Escobar y a la gente de HarperCollins por permitirnos esta entrevista. La bibliotecaria de San Malos ya se encuentra disponible en librerías de todo el país. Un libro muy recomendable para los que les gusta la ficción histórica. Y nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista. O les gustó la entrevista o la novela, pueden dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima semana.